Conversamos hoy con el doctor César Pérez Vivas, ex gobernador del Táchira, pero un conocedor de la política nacional y de la internacional también, y sobre todo de las fronteras. ¿Qué pasa en la frontera entre Venezuela y Colombia ahorita en el Táchira? Julio César, muchas gracias. La frontera tachirense con Colombia es la más activa, la más dinámica de toda América Latina y obviamente la de Venezuela. Y se ha convertido en el punto focal de la gran diáspora venezolana. Hoy en día ya la gente no va a Maiquetía porque no hay vuelos, como salir del país. Y la inmensa mayoría, el 98% de los venezolanos que están saliendo del territorio nacional, están tomando los puentes del Táchira para salir hacia Colombia. ¿Hay estimaciones de cifras? Bueno, todas las cifras estiman que diariamente se mueven por esos puentes 60.000 personas y de la migración definitiva se está hablando de una cifra que supera los 4,5 millones de seres humanos que han tenido que abandonar el país como resultado de la tragedia política y económica que ha ocasionado el socialismo del siglo XXI. ¿Cuántas salidas fronterizas hay o cuántos pasos? Por lo menos formales. En Táchira hay 3. Hay uno más al norte que está en los límites del sur del lago con Zulia, que se llama, que es Puerto Santander del lado colombiano, Boca del Grita del lado venezolano. Está el puente de Ureña y el puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira. Digamos que son 3 pasos formales que tienen aduana, que tienen autoridades de ambos lados. Pero como conocemos, nuestra frontera es muy porosa, es muy larga y por todas partes. Las trochas son, bueno, ahí ya es tan común el paso, digamos, al margen de la vía formal, que en las propias entradas a los puentes le ofrecen a la gente poder pasar la frontera sin cubrir las legalidades que exigen ambos países para el tránsito humano en la frontera. Ahora, usted fue gobernador del Táchira, ¿cuántos años? 4 años. ¿Qué significa para el Táchira esta situación? Significa un gran dolor, en primer lugar porque los tachirenses somos testigos de esa migración masiva, de esa estampida humana, pero significa también la creación de una especie de microeconomía fronteriza muy dependiente de este cierre que el gobierno venezolano ha hecho de la frontera y que no favorece un sano intercambio comercial. Venezuela y Colombia llegaron a tener 7.000 millones de dólares de intercambio comercial legal. Y hoy en día... Eso cuando la Comunidad Andina de Naciones. Cuando estábamos inmersos en la Comunidad Andina de Naciones. Y entonces un gobierno y un liderazgo como el de Hugo Chávez, que anunció que venía por la integración de América Latina, lo primero que hace es cerrar ese comercio, romper relaciones con la Comunidad Andina de Naciones, sacar al país de este mecanismo de integración, conflictarse con el Estado colombiano, romper relaciones con Colombia y finalmente cerrar la frontera. Entonces lo que se ha creado es una economía de mafias, y hoy en día básicamente en manos de grupos irregulares como la guerrilla colombiana, que se ha extendido ya no solamente en el Táchira, sino como hemos apreciado con informes muy serios, ocupan regiones muy importantes del Apure, de Amazonas, de Bolívar, están controlando las minas, están controlando el tráfico de oro, de combustible, de droga. Es decir, aquí estamos realmente ante una situación muy delicada como consecuencia de la alianza del régimen socialista venezolano con estos grupos irregulares que les toleran y les permiten su presencia hasta el punto de atentar contra la vida de nuestros propios funcionarios militares. En su época como gobernador, ¿cómo eran las relaciones con el Estado colombiano, sobre todo en la parte de la frontera? No, siempre teníamos buenas relaciones con las autoridades, digamos, los pares de la frontera, pero obviamente estos países siguen siendo dirigidos desde los centros de poder, Caracas y Bogotá, y lo grueso de la relación diplomática, económica y política se centra en las cancillerías y en los gobiernos nacionales. Y en un gobierno absorbente, centralista, como ha sido el chavismo, que ha sido tremendamente autoritario, tremendamente centralista, la posibilidad de desarrollar iniciativas en las regiones de frontera se ha ido reduciendo progresivamente hasta llegar prácticamente a la anulación total del poder civil para convertir la frontera en un control absoluto de naturaleza militar. Ahora mismo estaba el ministro de la Defensa en territorio tachirense haciendo esa presencia simbólica que simplemente representa la continuidad de una militarización inconveniente, dañina, porque no se entiende que este es un tema de geopolítica, que este es un tema de relaciones
económicas bien construidas, pero mientras Venezuela siga teniendo un modelo de economía planificada, centralizada, controlada, es decir, un modelo de economía marxista comunista, es imposible que pueda haber una relación sana como la que aspiramos nosotros construir en el futuro para que nuestros pueblos puedan beneficiarse del crecimiento económico, de la diversidad económica y sobre todo de la integración entre los países de la América del Sur. ¿Qué queda de aquello que decía Oscar Pietri, el tercer país entre Venezuela y Colombia, que era una posibilidad de intercambio, de comercio, de intercambio humano? Lo que queda es informalidad, queda tráfico ilegal de personas y de bienes y no realmente la posibilidad de construir una modernidad. Cuando uno ve, por ejemplo, la integración europea y observa cómo se pueden mover mercancías y personas entre los diversos países de aquella unión de países, pues le da nostalgia de observar cómo el mundo ha sido capaz de superar guerras, divisiones y de construir relaciones, y nosotros aquí estamos todavía enfrascados en conceptos de finales del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, con una clase política, si es que se le puede llamar clase política a lo que gobierna en Venezuela, realmente llena de odio, llena de prejuicios y con una visión realmente muy atrasada del manejo de las relaciones ¿Cuál internacionales. era la diferencia entre un gobernador de la Cuarta República, uno de ahora, y lo que sería un gobernador en el futuro con la nueva posible constitución que Pero recuerde que en la Cuarta República empezó el proceso de descentralización. Al comienzo los gobernadores eran designados por el presidente de la República. Luego vino el proceso de descentralización y los gobernadores tomaron un protagonismo y se pudo desarrollar una serie de iniciativas en toda Venezuela y especialmente en la zona de frontera. Por ejemplo, todo el plan de vías binacionales lo formulamos nosotros para poder facilitar el intercambio físico, el intercambio humano, económico en regiones de frontera. Llegó Chávez y paralizó todo este proyecto. Hoy en día los gobernadores están anulados a su mínima expresión. Cada gobernador tiene al lado una figura, un comisario político enviado por Maduro, que lo llaman protector. Inclusive he escuchado a funcionarios de la dictadura hablar de protectorado, como si esa figura existiese en la Constitución. ¿Cómo debe ser en el futuro? Debemos convertir a Venezuela en un Estado verdaderamente federal, en un Estado democrático que respete las competencias de las regiones para que las regiones puedan desarrollarse, para que tengan seguridad jurídica, seguridad económica y los proyectos que interesan a la gente, a los ciudadanos en cada región de Venezuela y obviamente muy especialmente en zonas como las de frontera se puedan potenciar y el Estado nacional se dedique a la gran política, a la política que tiene que ver con la estabilidad económica, con la estabilidad de la moneda, con las relaciones internacionales, con la seguridad, cuestión a la cual no se dedica este gobierno. Entonces usted observa, por ejemplo, que las autopistas de Caracas, el gobierno nacional anda haciendo el papel de los alcaldes, limpiando las aceras, podando los árboles, pero nadie se ocupa de la seguridad. Aquí en pleno corazón de la República te asesinan un poco de guardias nacionales, te permiten la salida de aeronaves cargadas con cargamentos de droga, te destruyen la moneda de la forma que la han destruido, destruyen la economía y de esos problemas que son los que realmente hay que ocuparse, pues un gobierno como este no se ocupa, de ahí la urgencia de que Venezuela tenga un cambio político y nosotros nos inscribimos en la necesidad de ese cambio para que el país retome la senda de la democracia y del progreso. En la segunda parte vamos a compromisos comerciales. Queremos hablar también, que es muy importante para la política internacional, las relaciones entre los estados, el tema ideológico. Y César Pérez Vives es un buen exponente de la democracia cristiana, que además está a nivel universal. En muchos gobiernos los dirigen demócratas cristianos. Ellos están en un proyecto de reencuentro. Sobre eso vamos a hablar en la siguiente parte.